Amén. Ahora sí me escuchan. Muy bien. Le quiero mostrar unas imágenes. Están las imágenes. Y sí podemos apagar ahí. Y antes de, bueno, colocamos la primera que sea. Bueno, yo le voy a mostrar varias imágenes rápido. Y le pido que por favor usted me defina en una palabra cuál es el común denominador. Es decir, en qué se parecen todas las imágenes. En una palabra, solo en una palabra usted me lo va a definir. ¿Listo? Ahí vamos, ya. Primera, segunda, siguiente. Ahí está. ¿La alcanza a ver? Otra. ¿Qué ve usted ahí? Ahí manda. No es más, ¿cierto? Ahí va. Faltan dos. Otra. No, 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 esas no. No, no, esas no. Esas son para ahorita. Esas. ¿Qué ve usted ahí? Dígamelo una palabra. Desigualdad. Vamos ya. Desigualdad. ¿Sí la ve desigual? Desigualdad. Yo considero que todos de alguna manera y la verdad hemos vivido desigualdad. ¿Usted se ha sentido en desigualdad? Particularmente al pensar en cosas como nuestro país. Decimos, no hay igualdad, ¿cierto que sí? La verdad es que existen dos tipos de desigualdad. La primera es la producida por la injusticia. Como lo mencioné anteriormente, cuando se vive a través de un país, por ejemplo, en las posibilidades. A veces uno dice, hay algunos que tienen más posibilidades que otros, eso es desigualdad. A veces en el tema de los estratos o de los salarios, ¿no? Estamos en desigualdad. Y es producida por la ¿qué? Por la injusticia y por un toque de corrupción. Pero la verdad es que hay otro tipo de desigualdad, sencillamente la que es natural. ¿La que es qué? Como por ejemplo, la desigualdad que existe entre la luz y la oscuridad. Son desiguales y naturalmente son así. Como la desigualdad que existe entre la tierra y el mar. Como la desigualdad que existe entre lo dulce y lo amargo. Como la desigualdad que existe entre lo alto y lo bajo. La desigualdad puede ser producida o también es natural. Y la palabra del Señor nos habla y nos enseña, así como algunos son O positivo, no se le puede colocar sangre de otro tipo porque si no, ¿qué? Porque es ¿qué? Desigual, porque no es compatible, algo natural. Y la palabra del Señor nos habla y nos enseña acerca de una desigualdad que es natural. Escuche, ¿qué es qué? Que en ningún momento es denigrante, ni amarillista o marginal, no. Más bien la Biblia nos habla de esa desigualdad que existe para advertirte, para advertirnos, para cuidarnos y que por supuesto obedezcamos al Señor con respecto a esta desigualdad natural que existe. Yo sé que hoy van a ver rostros haciendo, yo sé, pues esta desigualdad de la que habla la Biblia Dios quiere hablarnos hoy. Y para poder entender un poco mejor esto, le invito a que abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Amén. ¿Qué dice la palabra? El versículo más odiado por la iglesia. No, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Qué dice la palabra? No os unáis en yugo desigual con quién. Con los incrédulos. Vamos a decir esa frasecita hasta el punto y coma nomás. Después leemos el resto. Pero vamos a decir todos en coro la cuenta de 3. ¿Listo? Vamos a leerlo todo. Ahí está. Va. A la 1, a las 2 y a las 3. No os unáis en yugo desigual con los ¿qué? Con los incrédulos. Ahora sí, quiero que por favor usted entienda un poquito más este contexto y ahora sí la siguiente imagen. Ahora sí. Ahí viene. Ya casi. Eso que usted ve ahí es un yugo. Cuando Pablo habló, porque fue el que escribió ese versículo, no os unáis en yugo. Algunos creen que yugo es un yogur. No, señor.
Un yugo es un artefacto que se usaba o todavía se usa en el campo para unir dos bueyes, dos toros, con el fin de arar la tierra. Entonces, ¿qué es un yugo? Un yugo es ese madero que usted ve ahí y usted lo ve cómo se lo pueden colocar a dos animalitos. Siguiente imagen, la otra. No, así esa. Entonces, aquí en la vida real está el yugo. ¿Sí ve el palo que está atravesando arriba la cabeza de los dos animales? ¿Eso es un qué? Un yugo. Cuando usted lea en la Biblia yugo, imagínese eso porque eso es un yugo. ¿Para qué servía? Para que dos animales caminaran para el mismo lado, para el mismo curso, e hicieran zanjas o aberturas rectas. Amén. Eso es un yugo. Entonces, cuando Pablo dice, no os unáis en yugo desigual, ejemplificando los animales, sería algo como así: un burro y una vaca. Eso es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque los está uniendo un yugo, pero los que están ahí unidos son iguales. No, son diferentes. Y particularmente en la vida real sucede así. Los que trabajaron en el campo con el tema del yugo saben que no pueden unir un burrito, un caballo, un equino con un bovino, con una vaca. No pueden hacerlo porque los dos son desiguales para trabajar. Amén. A lo que se refiere la Biblia, ¿cuál será usted, el burro o la vaca? A lo que se refiere la Biblia cuando nos habla del yugo desigual con los incrédulos, entonces imagínese que usted es un cristiano hermoso, digamos que usted es la vaca. Y a este lado, en el otro yugo, está ¿quién? Alguien que no cree en Dios. Alguien que todavía no acepta a Cristo en su corazón. Pero usted decide que los dos tengan un ¿qué? Un yugo, es decir, una relación íntima. ¿Qué dice la Biblia que es esa unión? Desigual. ¿Qué es esa unión según la Biblia? Desigual. Y escuche esto. Cuando la Biblia habla de que el yugo desigual con el incrédulo, que es desigual, se refiere a no tener relaciones íntimas, a no crear, escúcheme, relaciones estrechas, muy cercanas, de este tipo, con alguien que no profesa tu misma fe, que no es creyente, porque por naturaleza eso es desigual. No es ni siquiera que sea pecado, es que es desigual la cosa. ¿Está entendiendo la palabra esta mañana? A toda desigualdad, y toda desigualdad, mi querido hermano, trae consecuencias. ¿Toda desigualdad qué trae? Toda desigualdad trae problemas, toda desigualdad trae tragedias, toda desigualdad trae caos, mi querido hermano. En ningún momento Dios nos está pidiendo denigrar o marginar o humillar al incrédulo o al que no lo es, o que no lo tratemos con amor. No, Dios nos pide lo contrario, ganarlos para Cristo. Pero Cristo nunca jamás los desechó. Cristo andaba con los pecadores y con los incrédulos. Cristo nunca dejó de relacionarse con ellos, pero le tengo un pero. Jesús nunca tuvo relaciones estrechas de asociamientos, de compartir sus costumbres o sus actos, o de aplaudir o participar en su forma de vida. Jamás lo hizo, puesto que existe una desigualdad natural entre el que es creyente y el que es no creyente. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a amar al pecador. ¿Cuántos dicen amén? A rescatarlo de la oscuridad de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras estos sean incrédulos, Dios nos pide no relacionarnos como estrechamente, diga, no crear relaciones íntimas con ellos. Dios nos pide eso, puesto que por naturaleza hay desigualdad de costumbres, de ideologías, de prácticas, y lamentablemente que los cristianos participen en las yugos o en las relaciones íntimas con los incrédulos, la mayoría de veces los cristianos terminan afuera. Qué triste que sea así, pero la verdad es que la evidencia es que cuando un cristiano se une en yugo desigual con un incrédulo, termina afuera.
no termina el incrédulo adentro. La mayoría de veces terminan descarriados los creyentes. Dios quiere evitarnos estos caos, quiere evitarnos esta tragedia, quiere evitarnos estas contiendas y problemas, estas consecuencias graves, especialmente la de dañar nuestro yugo con Él. Porque tu relación con Dios sí es igual, sí es igualitaria. Por eso en esta mañana quiero compartirle un mensaje que he titulado Juntos pero no revueltos. ¿Cómo se titula el mensaje? Dígale al que está a su lado. ¿Cómo se titula? Juntos. Amamos al incrédulo, estamos en este mundo con él, nos relacionamos con él, trabajamos con él, tenemos familiares que todavía no conocen de Cristo, juntos, pero es lo que la palabra del Señor nos dice. El apóstol Pablo fundó la iglesia llamada Corinto, la fundó por allá en su segundo viaje misionero y allí pasó alrededor de 1 año y 6 meses predicándoles la palabra y entonces formó una iglesia. Tiempo después que Pablo dejó Corinto, cuando la funda y se va, escucha de que hay irregularidades dentro de esa iglesia. Esa iglesia practicaba o tenía divisiones, habían inmoralidades, allí sucedían cosas malas después de que Pablo se fue. Y entonces Pablo, en vista de eso, les escribió una carta para confrontarlos acerca de su pecado, la cual no es Primera de Corintios, porque se sabe por la evidencia de la Biblia que Pablo le escribió muchas cartas a los corintios. En la Biblia solo tenemos 2. Es más, Primera de Corintios hace mención de esas cartas que Pablo le escribió a ellos, pero que no están perdidas. Pablo escribió entonces acerca de esto y cuando él envía esta carta, los corintios muchas de esas cartas las rechazaron y Pablo seguía recibiendo reportes de problemas de la iglesia de Corinto, de las divisiones que había allí. Entonces Pablo decide escribirles lo que es la primera carta de Corintios, que sería como la segunda, pero es la primera para nosotros. Con respecto a esto, más noticias llegaron al apóstol Pablo acerca de las dificultades que habían allí, incluyendo la llegada de incrédulos. Incrédulos que entraron a la iglesia no con el fin de convertirse, sino con el fin de dañar a los cristianos que habían ahí. Pablo los llama en las cartas de Corintios falsos maestros. ¿Cómo los llama? Falsos maestros que tenían un fin: entrar y sonsacarse a las buenas muchachas de la iglesia. Tenían un fin: entrar a la iglesia y dañar los matrimonios. Un fin: entrar a la iglesia y dañar la buena doctrina. Entonces Pablo se preocupa por esto y les envía otra carta y dice, bueno, que en vez de esto, en vez de enviarles una carta, dice la palabra en 2 de Corintios que Pablo les hizo una visita. Y Pablo la registra como la visita más dolorosa que él haya podido ver, porque dice Pablo que hasta un incrédulo de esos dentro de la iglesia que él fundó lo insultó. Pablo dejó con dolor Corinto y se fue a Éfeso. Y entonces desde allí les escribió una carta llamada la carta severa, donde le llama la atención. A raíz de esta carta, él esperaba que ellos cambiaran, que ellos dejaran esas relaciones con los incrédulos y se convirtieran otra vez a Cristo y la iglesia andara bien. Entonces Pablo envía esta carta con Tito el de la Biblia, que era discípulo de Pablo, y Pablo no se aguanta las ganas y se va hasta Macedonia a buscar a Tito para saber qué dijo la iglesia de Corinto, que él tanto amaba. Para alegría de Pablo y el gozo y alivio de él, Tito le dio muy buenas noticias diciéndole que los corintios se habían arrepentido de todo lo malo que habían hecho, de haber dejado entrar esas personas y de haberse dejado influenciar por esos incrédulos. Entonces Pablo, en agradecimiento y feliz, les escribe segunda ¿de qué? De Corintios. ¿Y para qué les escribe segunda de Corintios? Les escribe segunda de Corintios para defender su apostolado, para agradecerles y decirles que los ama mucho y que está feliz porque se han arrepentido, pero también para advertirles de que no vuelvan a unirse con quienes, con los incrédulos, porque les iba a ir muy mal. Y razón tiene Pablo de recomendarles y enseñarles esto, pues precisamente que los creyentes corintianos hayan creado relaciones y compromisos estrechos con los incrédulos
trajo muchos problemas a la iglesia, divisiones y graves inconvenientes. Entendamos, hermanos, hoy que si el Señor nos pide esto, de no crear yugos, relaciones íntimas, estrechas, profundas con los no creyentes, es por nuestro bien, no porque Dios nos restringe las cosas o no porque Dios nos prohíba las cosas, no, es que es por tu propio bien. Y esta mañana rápidamente quiero que veamos áreas fundamentales en las que es desigual la relación íntima entre creyentes y incrédulos. Quiero que veamos áreas fundamentales en las que es desigual la relación entre creyentes e incrédulos y por qué razón no es posible tenerlas. Amén. Primera área fundamental en la cual somos desiguales. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con quienes, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con y qué comunión la luz con las tinieblas? Siguiente. Y qué concordia Cristo con Belial. Hasta ahí. ¿Y qué parte el creyente con el qué? Primer área fundamental en la que es desigual la relación íntima entre creyentes e incrédulos: la paz. ¿Cuál? Esa es la primera área fundamental en la que somos desiguales. ¿En qué? ¿Por qué? Toda unión íntima entre creyentes e incrédulos será un yugo desigual, puesto que no conseguirán paz ninguno de los dos. No habrá paz en esa relación. ¿Amén o no amén? La paz es la tranquilidad y la armonía con la que se puede vivir, donde no hay guerras ni luchas. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz, dice Isaías. Pero por la desigualdad natural entre un creyente y un incrédulo, va a ser muy difícil hallar ¿qué? Paz. Recordemos que la recomendación del Señor es no crear entonces relaciones estrechas, compromisos profundos con el que es incrédulo, con el que no cree, pues a la hora de crear estos vínculos, lo que mayormente puede pasar es que ninguno de los dos pueda vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas viven un infierno por estar en yugo desigual? En el contexto, esta recomendación del yugo desigual es un paréntesis dentro de lo que Pablo viene exponiendo, viene relatando acerca de la iglesia, a la iglesia de Corinto. Pablo habla acerca de su amor por ellos y de su deseo por bendecirlos y por corregirlos para bendición. Respecto a los falsos maestros que los han puesto en contra suya y que les han hecho caer en contiendas, en pecados, en murmuraciones y traer mal en cuanto a Pablo como líder, Pablo los tilda de incrédulos y les advierte a los creyentes de Corinto entonces no tener ninguna clase de vínculos con ellos, porque ya les trajeron no paz sino división y caos. El resultado más palpable es que los creyentes de Corintios, al haber creído en los falsos maestros y al haber establecido relaciones con ellos, la iglesia se volvió un caos. La iglesia se volvió una iglesia de problemas, no de soluciones. Y en el versículo 14 es importante entender que el creyente del pasaje dice: no os unáis en yugo desigual. Le está hablando a los que creen, y esos que creen son aquellos que han entregado su vida a Cristo. Y el incrédulo, ¿quién es? Son aquellos que no tienen fe o que todavía no le han entregado su vida ¿a quién? A Jesús. La palabra dice que el que cree y recibe a Cristo se hace hijo de Dios. En este orden de ideas, entonces todo estilo de vida de un creyente y un incrédulo es naturalmente desigual, porque el incrédulo no ha entregado su vida a Dios. No va a haber poder, no se va a poder dar la paz. Es aquí donde el Señor nos recomienda no relacionarnos con ellos. Y escúcheme, las relaciones que el Señor quiere que usted entable con un incrédulo es para que usted lo lleve a los pies de Cristo.
Y para eso usted no necesita relaciones estrechas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Ay, pastor, es que es tan lindo, yo lo convierto. ¿No? Los yugos desiguales, un yugo es una relación íntima. Amén. ¿Y qué podrá ser una relación estrecha? La gran pregunta. Una relación estrecha puede ser un noviazgo, un matrimonio, una asociación de negocio íntima, estrecha. Puede ser todo aquello que tenga que ver con un compromiso demasiado profundo que te demande a ti estar íntimamente relacionado con esa persona. ¿Cuántos cristianos viven un infierno y una intranquilidad gracias a que crearon un yugo desigual con alguien que no vivía? La diferencia en ideales y en conductas entre cristianos y los que no lo son, entre creyentes e incrédulos, es tan grande que establecer cualquier relación estrecha con ellos, ya sea en casamiento, en asociamientos de otra manera, hace que inevitablemente los cristianos se enfrenten a la alternativa de quebrantar su relación con Dios y de sufrir. A eso se arriesga una persona creyente que entabla un yugo desigual. Se está arriesgando a perder su relación con el Señor. Además le trae caos y no le trae paz. Particularmente, participar en una unión de este tipo es desobedecer a Dios y darle o abrirle puertas a Satanás. La necesidad de mantenerse lejos del pecado y de los pecadores se presenta a lo largo de la Biblia como un mandato de Dios y nos pide el Señor que nos guardemos. Ningún otro principio ha sido más estrictamente ordenado y prescrito en la Biblia por el Señor. La violación de este principio a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios les trajo desgracias. ¿Por qué razón el pueblo en el Antiguo Testamento fue tan castigado por Dios? Porque creaban yugos, se ponían a adorar a otros dioses, se casaban con mujeres que no eran de su mismo creencia. Versículo 15. Pablo hace 5 preguntas, de las cuales solo leímos 4, las cuales sus respuestas son obvias. Primera pregunta, versículo 14. ¿Qué compañerismo tiene la injusticia? Eso es algo obvio. ¿Qué compañerismo tiene? Dígame, ¿cuál es la respuesta de todas esas preguntas? Ninguno. Desigualdad. Y en este orden de ideas, Dios quiere destacar con estas preguntas, nos quiere destacar a nosotros hoy la relevancia y la importancia donde el yugo desigual lo que menos trae es paz. ¿Qué compañerismo? Estar en compañerismo es estar en paz. Y dice, ¿qué compañerismo puede haber entre esto y esto? No hay compañerismo, es decir, no hay ¿qué? Paz. Dice, ¿y qué comunión? ¿Qué es comunión? Paz, tranquilidad, llevársela bien. Totalmente contrario sucede con la luz y las tinieblas. No hay paz entre la luz y las tinieblas. Siguiente versículo. Entre Cristo y Belial. Belial es un tipo de Satanás. Es una forma de llamar a Satanás. Dígame, ¿cómo se la llevan Jesús y Satanás? ¿Bien? Dígame, ¿cómo se la llevan? ¿Son polos qué? Y para rematar, y entonces, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Igual, hermano, no hay qué. ¿No hay qué? Paz. La desigualdad es obvia en estos pasajes, especialmente en términos de compañerismo, de comunión, de concordia. Todo esto nos indica que en una unión desigual no puede haber paz. Segunda área fundamental. Segunda área fundamental en la que es desigual la relación íntima con los no creyentes. Primero, en la paz. Segunda área fundamental en la que es desigual la relación íntima entre creyentes e incrédulos. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los qué? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán, siguiente versículo,
Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Escuche, salid de quién. De en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os, versículo 18 y último, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda área fundamental en la que es desigual la relación con los incrédulos. Primero, en la paz. Segundo, en la fe. ¿En la qué? Toda unión íntima entre creyentes e incrédulos será un yugo desigual, puesto que su fe, sus convicciones espirituales y sus dioses son distintos. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Lo veo como callado, hermano. No sé usted por qué está así. ¿Será que tiene sueño? Como amaneció lloviendo. Si supieran que el pastor está despierto desde las 2 de la mañana. De verdad, orando por ustedes, pidiéndole al Señor, Dios, Señor, que hable esta palabra. Al hablar de la fe, nos referimos a las convicciones espirituales, a los principios divinos que rigen a una persona. Su creencia en Dios o no. Su relación con alguna entidad divina. La naturaleza de la fe en un creyente y de un incrédulo es desigual. Y está comprobado que este tema de la fe, cuando no se tiene en cuenta, es lo que más caos trae a un yugo, a una relación íntima. Y es el punto de vista que menos les importa a las personas a la hora de crear relaciones íntimas. Es lo que menos les importa, la fe. Pero, a ciencia cierta, es lo que más importa y lo que más retribuye. Este es un grave error, puesto que los resultados son dejar a Dios en último lugar cuando se hace esto. La sequedad espiritual, la pérdida de las bendiciones del Señor vendrán para aquel que, siendo cristiano, crea un yugo desigual con un incrédulo. Amén. Pastor, ¿y entonces qué yo hago si yo me convertí y mi esposo no? ¿Me tengo que separar? No, señor. No, señor, porque usted también era incrédula cuando lo conoció. Y ya crearon un vínculo, ya tienen hijos. Diferente es una persona soltera que es creyente. ¿Qué hace? Escogiendo yugos desiguales. Dale un palmadón, ¿cierto? En el contexto, Pablo se detiene en la quinta pregunta que hace. La quinta pregunta retórica, ¿cuál es? Versículo 16. ¿Qué comunión o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Ninguno. Escúcheme, la cual su respuesta es obvia. La respuesta es que no existe ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Allí Pablo enfatiza de que nosotros los creyentes somos el pueblo de Dios. Nuestra fe está puesta en Dios. En cambio, los incrédulos tienen otros dioses. Ay, es de Dios porque me dijo Dios te bendiga. Es que eso no significa que Dios sea su Dios. Amén. Y su fe, sus convicciones espirituales están puestas contrariamente a nosotros y a nuestro Dios viviente. ¿Está puesta en quién? En sus dioses. Este aspecto de la fe, esta área fundamental, es el aspecto más diferencial entre un creyente y un incrédulo. Es el que más debe, como creyentes, detenernos a establecer relaciones íntimas. Es el que más debemos pensar. Es al cual le debemos gastar más mente. Porque se trata de lo más importante de nuestra vida, de Dios, de nuestra relación con Él, de cuidar lo que Él nos ha dado, de cuidar la salvación que con tanto sacrificio el Señor la logró para ti. ¿Cómo vas a no tener en cuenta a la hora de crear una relación con alguien la fe de esa persona? Si por la fe es que tú estás vivo. ¿Cuántos dicen amén? Este aspecto es el que más rompió el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que más rompió? Su fe en Dios. La Biblia a esto le llama y le pinta de una forma tremenda, y lo vamos a decir así porque la Biblia lo dice así. Y como dijo alguien, las palabras son para usarlas. A esto Dios le llamó prostitución. ¿Cómo lo llamó?
¿Cómo lo llamó prostitución? Que él les crea, les ama, les bendice, los saca de un lugar de esclavitud para llevarlos a la bendición. ¿Y qué hacen estos vergajos? Adoran otros dioses, negociaron su fe. Dígame alguien de los que está aquí, ¿cuál fue el error garrafal y la forma en que las consecuencias terribles que sufrió Sansón? Porque Sansón creó siempre yugos desiguales. Y quiero por favor leerle algo que me marca. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Eso es una referencia. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Colóquele cuidado a esto. Pero el rey Salomón, ¿de quién vamos a hablar? El hombre más sabio. Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres que cristianas, diga incrédulas. Vamos a ver cómo le fue. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Siguiente. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, dígalo duro, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Es decir, no van a creer yugos, relaciones que íntimas. Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus qué. Es decir, usted que es creyente y buen orador va a terminar adorando y fuera de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Dios. A estas pues se juntó Salomón con qué. ¿Hizo caso Salomón? Siguiente versículo. ¿Y tuvo cuántas? ¿Se imagina 700 suegras? Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 ¿qué? Es decir, tuvo 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron. Siguiente versículo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Cómo terminó Salomón? Adorando otros dioses. ¿Usted le parece esto justo con el Señor? No cree yugos desiguales. Y le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos de los que están aquí. Especialmente esta palabra se asemeja mucho al tema de las relaciones amorosas, pero este tema de las relaciones íntimas es para cualquier tipo de relación que usted cree con un incrédulo. Cualquier tipo de relación. Pero hablando específicamente de la parte amorosa, escúcheme, la palabra del Señor nos dice, y Dios nos dice que no lo hagamos. Y si usted es una persona que todavía no tiene una relación con alguien, hermano, ¿usted qué hace mirando por allá donde no debe? Le voy a decir por qué. Porque después de que usted cree un vínculo profundo con una persona, en este caso incrédula, escúcheme, va a ser muy difícil dejarla. Porque a usted le va a doler. Porque va a ser más difícil la cosa. Por eso de antemano Dios le pide a usted, ¿usted qué hace buscando a alguien que no profesa su misma fe, que no lo va a ayudar a crecer? Usted, que Dios lo sacó del alcoholismo y se consigue una persona que le gusta tomar. Escúcheme, ¿usted qué está haciendo ahí? Pronto volverá al mismo lugar de antes. Pronto estará en la misma situación de antes. Por eso la palabra del Señor nos advierte esto. Versículo 16. Pablo cita aquí varios textos de la Biblia. Cita Levítico, cita Ezequiel, cita Deuteronomio, cita Números, cita Éxodo. ¿Para qué? Para reafirmar el principio transversal del Señor en la Biblia. El de habitar en medio de nosotros. Dios desea hacerlo. Versículo 16. ¿Estamos ahí? Sí. Y el de elegirnos como su pueblo. Dios quiso esto, Dios nos eligió como su pueblo. Y escúchenos, en este caso de ideas, el Señor quiere que entonces no establezcamos ningún tipo de relación íntima con los incrédulos. En este orden de ideas, Dios no habita donde se comparte y se establece relaciones estrechas contrarios a lo que es Él. Dios no puede establecerse y gobernar donde se le ha abierto la puerta también a otros dioses. Y como pastor no, como creyente, yo conozco del Señor Jesucristo desde mis 14 años. Y como dice una viejita, he visto pasar mucha agua debajo del puente. Y he podido ver muchos amigos, hermanos, siervos del Señor que le sirven a Él. Pero que entablaron una relación sentimental con alguien que no es cristiano y en este momento están afuera.
en fornicación, con hijos, haciendo las cosas mal, viniendo a la iglesia, pero con mucho dolor en su corazón, porque ya no vienen con la libertad que podían venir antes. Conozco mujeres y hombres que sus esposas, esposos les prohíben venir a la iglesia. ¿Usted le parece que esto es de Dios? ¿Qué le quiere evitar Dios a usted y qué me quiere evitar Dios a mí? Para los que no aceptan a Cristo como su Salvador y sus enseñanzas, como su norma y creencia de conducta, nuestras creencias les parecen absurdas, les parecen bobas, les parecen que no tienen sentido. A los incrédulos, debido al concepto que tienen de la vida, a menudo les es sumamente difícil aceptar la corrección y aceptar que están mal. Pablo no prohíbe toda relación con los incrédulos, y quiero que por favor usted escuche aquí. ¿Toda relación, pastor, es desigual con los incrédulos? No. La relación es íntima, sí. La relación es estrecha, sí. Pablo no prohíbe toda relación con los incrédulos, sino solo las que tenderán a disminuir tu amor por el Señor. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? A adulterar la pureza de la perspectiva de vida que tienes tú hoy y de las conductas que tú manejas hoy, porque Dios las ha influenciado en ti. Los cristianos no deben apartarse de sus parientes ni de sus amigos no creyentes, sino relacionarse con ellos como ejemplos vivientes de que Cristo cambió sus vidas para que ellos también lleguen. La pregunta decisiva es, escucha esta pregunta decisiva: ¿elige el cristiano relacionarse con los incrédulos porque lo atraen las modalidades del mundo? ¿Eligen los cristianos relacionarse con los incrédulos porque los atraen las modalidades del mundo o por un sincero deseo de ser una bendición para que ellos sean ganados para Cristo? Una segunda pregunta, igual de influenciable y de importante: ¿será que en este tipo de relaciones gana Dios o gana Satanás cuando se crea una relación íntima con un incrédulo? Le voy a decir una cosa: las evidencias dicen que la mayoría de veces el incrédulo es el que gana y el creyente termina fuera. Versículo 17. Aquí Pablo cita Isaías 52:11 para afirmar el principio de la fe en que Dios nos demanda apartarnos y no tener vínculos estrechos con los incrédulos o el pecado, para que entonces Él pueda ser nuestro Dios. Y yo lo recibiré, dice el texto. Sí se aparta. De ese modo, se prohíbe toda unión íntima en la que el carácter, las creencias y los intereses del cristiano puedan ser perturbados y puedan ser dañados, su integridad. Un cristiano no debe entablar con el mundo relaciones o una relación alguna que exija una claudicación, un cese en su vida espiritual. Si tú ves que esa relación, cualquiera que sea, hace que tú ceses en tu vida espiritual, es un yugo desigual. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18, Pablo cita segunda de Samuel y primer libro de Crónicas para fortalecer el principio de que Dios desea ser nuestro Padre. Versículo 18, yo quiero ser su papá y ustedes serán mis hijos, dice Dios. Dice, en ese orden de ideas, y solo si es posible de que Dios sea nuestro Padre, si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente ¿qué? Salvador. La palabra del Señor dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino por la voluntad del Señor. ¿Cómo pues podrán entenderse o ser iguales aquellos que sirven a un Dios diferente, a un Padre diferente y tienen una fe diferente? ¿Será que se pueden entender? No es posible. Es imposible. Es muy complicado. Nadie puede servir a dos señores. ¿Ha escuchado eso? Pues menospreciará al uno y amará más al otro. Hemos visto dos áreas fundamentales o dos áreas en las cuales
es desigual la relación con los incrédulos. ¿Cuál es la primera área? En la paz. Y segundo, tercera y última, y con esta terminamos. 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Señor. Ok. 7:1 porque ya no hay más versículos del capítulo 6. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que tenemos ¿qué? Usted y yo, ¿qué tenemos? Tales promesas. Promesas. Los incrédulos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? Tercer área en la que es desigual la relación con los incrédulos. En la paz, en la fe y tercero, en la proyección. ¿En la qué? En la proyección. Y quiero que por favor me escuche. Toda unión íntima entre creyentes e incrédulos será un yugo desigual, puesto que sus proyecciones terminan siendo distintas. Sus intereses apuntarán a fines diferentes. La proyección son los planes que rigen la vida, las aspiraciones, los sueños, presentes, futuros, las metas, los objetivos a alcanzar, como cuando se dice el ir para el mismo lado o el jalar para el mismo lado. En el caso de los creyentes, las promesas de Dios son las que rigen nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Los incrédulos tienen aspiraciones diferentes, donde Dios no es prioridad. Y mucho menos su voluntad, la voluntad de Dios, y mucho menos los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios rigen la vida de un creyente. Los incrédulos y creyentes tienden entre sí a estropearse los planes. Usted es piedra de tropiezo para un incrédulo. Porque el incrédulo el domingo quiere dormir hasta tarde. ¿Usted qué quiere hacer? Ir a la iglesia. Entonces escúcheme, va a ser en los planes y en las proyecciones, van a ser una piedra de ¿qué? De tropiezo. Tanto usted para él como él para usted. En el contexto, Pablo expone a los creyentes corintios la similitud y los intereses comunes de sus proyecciones, es decir, de las de Pablo y de las de la iglesia. Les hace ver que como creyentes tienen aspiraciones y proyecciones que vienen de Dios. Dice el versículo, tenemos tales promesas. Ustedes tienen tales promesas y yo las tengo porque somos ¿qué? Creyentes. Garantías que Dios nos da y por eso les anima a limpiarse de toda contaminación, de todo lo que sea desigual a ello para no perder entonces esas proyecciones, esas bendiciones. Los incrédulos y los falsos maestros habían entrado a la iglesia de los Corintios a estropear los planes y la voluntad de Dios. Tanto así que hasta un punto estos pecaron, los corintios pecaron y estuvieron en divisiones. Tanto que si usted lee la carta de Primera de Corintios, usted va a decir que algunos decían, yo soy seguidor de Pablo, otros yo soy seguidor de Apolos, otros no, yo solo sigo a Cristo. Y la iglesia se dividió. ¿Por qué? Porque las proyecciones eran diferentes a raíz de la unión con los incrédulos. Pablo les anima a desligarse, a limpiarse de toda relación estrecha que conlleve el yugo íntimo con aquellos incrédulos, cosa que puede poner en riesgo y en peligro una proyección que Dios tenga contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le hubiese pasado a José si crea una relación íntima con la esposa de su amo? ¿Será que hubiese sido gobernador de Egipto conforme a la proyección que Dios tenía? No. 7:1, las promesas referidas aquí son las de los versículos anteriores, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios sea quien gobierne nuestras vidas. Debido a esas grandes promesas, los corintios debían esforzarse por la perfección del carácter, porque las grandes proyecciones que Dios tiene para ti merecen que tú te apartes de lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay bendición sin sacrificio. Debes trabajar en tu santidad y debes perfeccionar tu carácter para que entonces las proyecciones de Dios lleguen a tu vida.
Estos gloriosos privilegios se pierden cuando se permite que la impiedad y la impureza entren a la vida de una persona, especialmente a través de las relaciones íntimas con los incrédulos, pues descalifican a los hombres para ser verdaderos hijos de Dios. Para que los creyentes participen en una relación íntima con Dios, deben experimentar la limpieza continua. El efecto que Dios hace en nuestra vida, ¿cuál es? Limpiarnos, limpiar nuestro carácter. La comunión con el mundo solo es para los que están lejos de Dios, no para usted que está cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos limpiarnos a nosotros mismos, pues no hay poder en el hombre para eliminar el pecado. El creyente puede llegar a la santidad únicamente si permite que Dios obre en él y por medio de él. El cristiano debe hacer uso del medio dispuesto por Dios para la limpieza y debe empezar por disponerse y por aceptar no contaminarse, por aceptar no hacer relaciones íntimas con los incrédulos. ¿Amén o no amén? El poder y la grandeza de Dios son ineficientes. Escuche esto, el poder y la grandeza de Dios son ineficientes para el que tiene una mente y una voluntad completamente pasiva y que tiene un pie afuera, que se quiere relacionar con el mundo todavía. ¿Cómo creemos que como cristianos lograremos algún tipo de igualdad de proyección con el que no desea dejar el pecado y con el que no desea creer en Dios? ¿Tú crees que vas a llegar a alguna proyección? No. Dios está con el que cree, con el que lucha, con el que se dispone y con el que obedece. Cuando la limpieza se aplica a la carne, dice el texto, limpiémonos en nuestra carne, se refiere a todas las clases de pecado que se cometen mediante las facultades corporales, aquellas que más tienden o tienen incidencia en la relación íntima con los incrédulos, son aquellas que son de tipo amoroso, ya lo mencionamos. Cuando se aplica la limpieza del espíritu, se está refiriendo al tema moral, al tema de principios, al tema de la mente, al tema de las ideologías. Y la verdad es que con un incrédulo siempre se va a estar en desigualdad de ideas. Amén. La santificación es obra de toda la vida. Y si tú quieres santificarte para Dios, ¿será que creando una relación íntima con un incrédulo estás aportando a tu santidad? No la estás aportando. La santificación se alcanza cuando colaboran Dios y el hombre creyente. Pero la relación estrecha con los incrédulos podrá ayudarte a construir la santidad que Dios desea para ti. Esto no es posible por la naturaleza desigual de sus caracteres. Tanto nosotros como los incrédulos entre sí somos piedra de tropiezo el uno para el otro. Temer a Jehová, ¿qué significa? Dice el texto, perfecciona la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa temer a Jehová? Significa respetarle, rendirle culto, obediencia, servirle. Un incrédulo no tiene temor de Dios. No hace ninguna de las que yo mencioné anteriormente. ¿Cómo esperamos como creyentes que en este orden de ideas las proyecciones entre creyentes e incrédulos sean compatibles? No es posible. Amén. Termino con lo siguiente. Hace 7 años, 7 años ya, hace, en diciembre 7 años, el pastor Carlos, en un diciembre, al equipo de trabajo, los que trabajamos con él, quiso darnos un premio, bueno, un paseo, una recompensa por el año de trabajo que habíamos tenido. A la iglesia asistía una hermana que se llama, no le voy a decir el nombre, una hermana. Y ella trabaja vendiendo tours a diferentes lugares de Colombia. Costa, Medellín, planes de viaje. Entonces le dijo al pastor, como desde mitad de año, pastor, cuando usted quiera viajar con gente de la iglesia, yo le dejo más económico. Esa era la oportunidad. Entonces, el pastor
habló con ella y efectivamente lo hicimos. El bus en el cual fuimos a Medellín 3 días. El bus que fuimos era un bus de 40 personas, de las cuales 20 eran de la iglesia, la congregación, el pastor, su familia, los que trabajamos con él, otros pastores de Misión Vida y algunos creyentes que habían ido. 20 en total más o menos, la mitad, éramos de la iglesia y los otros 20, los otros cupos, eran gente del pueblo que no era cristiana. Y nos fuimos al tour. 7 años va a ser. Un infierno. Cuando nos subieron a la chiva rumbera, porque hay chiva rumbera, ¿sí se fue? ¿Sí se ha montado en la chiva rumbera? Pues esas chivas allá en Medellín, eso es música, pero durísimo, música de bailar, de desorganizarse. Y esos no creyentes con esos deseos de empezar a bailar y desorganizarse y de tomar y de pasarla bueno, y los evangélicos ahí sentados todos así. Y esa chiva rumbera sonaba por todos lados, por todo Medellín paseando. Y las demás chivas rumberas pasaban y la gente, y la gente borracha, y en la que nosotros íbamos, como íbamos todos en el mismo tour, pues los evangélicos a un lado y los no cristianos al otro, y los dos fuimos piedra de tropiezo. Ni ellos gozaron su paseo, ni nosotros tampoco. Mi pastor Carlos, me acuerdo, como si fuera ayer, dijo: en la vida vuelvo a hacer esto. Y nosotros nos sentimos con pena porque ellos, pues en su forma de vida, querían disfrutar a su manera. Y fue terrible. Escúcheme, ten cuidado con las decisiones que tomas. Me refiero a esas de unirte en yugo desigual con los que no temen al Señor. Dios no te pide esto porque sea malo, sino por guardarte a ti y por protegerte a ti de que pierdas tu vida en Él, tus bendiciones. Dios nos habla esto para guardarnos y para que no caigamos en pecado, para que no volvamos atrás y para que no le dejemos. El círculo vicioso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? Ese: mezclarse, participar y crear vínculos estrechos con los no creyentes en Dios. Y esto los llevó a pecar y a sufrir las consecuencias más terribles que podamos leer en la Biblia. Creemos que con los incrédulos debemos relacionarnos. ¿De qué manera? De la manera en que el Señor Jesús se relacionó con ellos. Creemos el tipo de relación que nos lleve a ganarlos para Cristo. ¿Me escuchó lo que dije? Creemos el tipo de relación que nos lleve a ¿qué? A ganarlos para Cristo, y que en vez de que ellos nos influencien a nosotros a lo malo, nosotros los influenciemos a la santidad y a la salvación. Pero para ello no es necesario, dígalo, las relaciones estrechas, porque somos desiguales. Nuestro ejemplo es Cristo, el cual nunca se unió en yugo desigual con el incrédulo. Hebreos capítulo 4, versículo 14, y con esto termino. Le tengo la prueba indubitable en la palabra de que esto es así. Es que Cristo amaba a los claro, pero nunca creó relaciones íntimas de compromisos estrechos. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? ¿Se da cuenta? Él nunca se relacionó íntima y estrechamente con el pecado. Claro, le amó para salvarlo, estuvo con él para salvarlo y lo rescató de allí, pero jamás participó en su pecado. No lo cometió. Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren dar testimonio de ser realmente cristianos? Y decir, voy a hacer un compromiso con Dios, y mi compromiso es no crear yugos desiguales con los incrédulos. Colóquese de pie.
Quiero invitarle a que ore conmigo al Señor. Padre, oramos en este día. Permítenos con madurez recibir tu palabra. Señor, perdónanos porque yo sé que esta palabra a la iglesia tuya hoy, a este tiempo, no le agrada mucho. Perdónanos, Señor amado, porque a veces hemos sido muy tolerantes, consecuentes con el pecado, porque no hemos sabido dejar y hacer diferencia entre lo que nos conviene con lo que no nos conviene. Señor, ¿quién dijo que seguirte era fácil? No es fácil, pero es lo mejor que nos puede pasar. Y oro, Señor, en esta hora por todos mis hermanos presentes. Dale sabiduría para tomar decisiones en negocios, en asociaciones de negocio. Dale sabiduría para saber tomar decisiones en cuanto a su vida sentimental. Dale sabiduría para crear relaciones íntimas con aquellos que no creen en ti, Señor, aún. ¿Les estamos desechando? No, Señor, tú sabes que no es así. Y tú nos dices eso hoy, que no creamos que es así, de ninguna manera. Pero nos dices esto porque nos quieres guardar de que fallemos y de que salgamos de tus caminos. Quiero orar por todas las personas que están en este lugar, especialmente por aquellos hermanos, amigos, jóvenes que aún, Señor, no han empezado una relación sentimental con nadie y que seguramente han orado por eso. No permita, Señor, que se unan en un yugo desigual con el incrédulo. No lo permitas, Dios. Guárdalos, que eso no pase, porque, Señor, no son compatibles ni en la paz, ni en la fe, ni en las proyecciones. Guárdalos, Espíritu Santo. Perdónanos por colocar nuestros deseos por encima de la razón, de la fe. Ayúdanos en esta hora, Dios, a poderte bendecir y a poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Oramos de esta manera, pidiéndote a ti que nos ayudes. Somos compatibles contigo, Señor. Tú quieres crear relaciones estrechas con todos. Por eso moriste en la cruz, Señor Jesús. Tú eres nuestro ejemplo a seguir. Y te pedimos, Dios, que nos permitas comportarnos como dignos hijos tuyos en esta tierra. Ayúdanos a no contaminarnos. Estamos juntos en este lugar, pero no permitas que nos mezclemos, nos revolvamos o hagamos, Señor amado, cosas que te desagraden, las cuales nosotros pasemos porque no son pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo, el día de hoy. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Espero que Dios haya hablado a su corazón.